El buenas noches de Carlos fue una formalidad, una palabra lanzada al vacío que separaba nuestros cuerpos en la cama. Se giró, como cada noche, dándome la espalda, y en pocos minutos su respiración se hizo profunda, rítmica, la banda sonora de mi soledad. La habitación estaba en penumbras. Solo la luz de la luna se filtraba tímidamente por la persiana. Entonces, mi celular vibró sobre la mesita de noche, un zumbido sordo que rompió el silencio y aceleró mi pulso sin motivo aparente. Estiré la mano, con el corazón apretado por una extraña premonición, y desbloqueé la pantalla. Era un mensaje de Adrián, su mejor amigo. Él te dijo buenas noches, pero quien pasó la noche entera observándote fui yo. Estabas deslumbrante. El aire se escapó de mis pulmones. En la oscuridad de mi matrimonio, alguien acababa de encender una cerilla, y su luz, peligrosa y fascinante, lo iluminaba todo. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete al canal y déjame un comentario contándome desde qué rincón del mundo me estás escuchando. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estas confesiones. Nuestra vida se había convertido en un guión predecible. 8 años de matrimonio habían lijado los bordes de la pasión hasta convertirla en una superficie lisa, funcional y fría. Vivíamos en un precioso apartamento en el corazón de la Ciudad de México, un escenario perfecto para una vida que ya no sentíamos como nuestra. Las conversaciones habían mutado en meros intercambios de información logística. ¿Quién pagaba la luz? ¿La cita con el dentista? ¿La cena del sábado con sus padres? El afecto se había transformado en un acuerdo tácito de convivencia, un contrato de silencio donde ambos cumplíamos nuestro papel sin quejas, pero también sin alma. El amor, o lo que quedaba de él, era un fantasma que habitaba los pasillos, una presencia que ambos sentíamos pero que ninguno se atrevía a nombrar, por miedo a que al hacerlo, se desvaneciera para siempre. Yo era, o al menos eso decía mi título, una arquitecta. Diseñaba espacios para que otros vivieran, mientras el mío se derrumbaba por dentro. A mis 35 años, sentía que mi propia identidad se había diluido entre los planos de nuestra vida en común. Me había convertido en la esposa de Carlos, una extensión de su mundo, un satélite orbitando un planeta que se había enfriado. Por supuesto que lo amaba, o al menos amaba la memoria del hombre que me hacía reír hasta que me doliera el estómago, del que me miraba como si yo fuera la única pieza que faltaba en su universo. Pero ese hombre ya no estaba, y en su lugar había un compañero de piso amable y distante. Mi conflicto era una guerra silenciosa entre la lealtad a ese proyecto de vida que habíamos construido ladrillo a ladrillo y un anhelo desesperado, casi animal, de sentirme viva de nuevo, de ser vista. Esa noche habíamos cenado con amigos. Adrián estaba allí, por supuesto. Es el tipo de amigo que es más bien una institución en la vida de Carlos, un pilar inamovible desde la universidad. Recuerdo la conversación, las risas forzadas, el vino que bebí más rápido de la cuenta para anestesiar la sensación de ser un mueble más en la habitación. Mientras todos hablaban de política, de trabajo, de trivialidades, yo sentía su mirada sobre mí. No era una mirada lasciva ni incómoda, sino algo mucho más peligroso. Era una mirada de atención. Él notaba cuando mi copa estaba vacía, se reía de mis comentarios ingeniosos que Carlos ni siquiera escuchaba. Me observaba como si estuviera descifrando un mapa. Por un par de horas, dejé de ser invisible. Me sentí sólida, real, como si alguien hubiera ajustado el enfoque de una cámara, y de repente, mi imagen se hubiera vuelto nítida. Leer su mensaje, con el calor de su cuerpo dormido a mi lado, fue como una descarga eléctrica. Releí las palabras una y otra vez. Estabas deslumbrante. No era un simple cumplido, era un reconocimiento. Era la validación de que mi esfuerzo por arreglarme, por existir más allá de mi pijama y mi cansancio, había sido notado. La frase «quien pasó la noche entera observándote fui yo» era una confesión, una invasión deliberada y emocionante en el territorio de mi abandono. Sentí una punzada de culpa, un escalofrío de traición que me recorrió la espalda. Pero debajo de todo eso, una llama se encendió, una vanidad que creía muerta y enterrada. Alguien me veía. Alguien, que no era el hombre con el que había prometido pasar el resto de mi vida, me estaba mirando de verdad. Adrián era la antítesis de Carlos. Donde Carlos era pragmático y silencioso, Adrián era un poeta de lo cotidiano, un hombre que vestía las palabras con intención. Siempre había mantenido una distancia respetuosa, el perfecto rol de mejor amigo, pero ese mensaje era una fractura en el código de lealtad, una declaración de intenciones que me aterrorizaba y me seducía a partes iguales. Quizás era una atracción genuina, nacida de años de observación silenciosa. O quizás, una parte más oscura de mí pensó, era una extraña forma de rivalidad con su amigo,
una competencia velada por el trofeo que yo representaba. Pero en ese momento, la razón de su atrevimiento no me importaba. Él se había convertido en el espejo que me devolvía la imagen de una mujer deseable, una mujer que yo misma había olvidado que existía. Y esa imagen era adictiva. Aquella primera noche de mensajes fue solo el principio de una hemorragia de secretos. Nuestra comunicación se convirtió en un ritual nocturno, una adicción que esperaba con una mezcla de ansiedad y euforia. Fingía dormirme, contaba los minutos escuchando la respiración de Carlos, y solo cuando estaba segura de que él estaba en un sueño profundo, me permitía entrar en ese otro mundo. La pantalla del móvil era un portal a una vida donde yo era la protagonista. Adrián tenía el don de la palabra. Sabía exactamente qué hilos tirar, qué preguntas hacer para que yo me sintiera como la mujer más fascinante del planeta. Me sentía culpable, sí, pero también me sentía viva, y esa sensación era tan potente, tan embriagadora, que ahogaba cualquier atisbo de conciencia. Sonreía en la oscuridad, a centímetros de mi marido, y me sentía como una ladrona que acababa de encontrar un tesoro en su propia casa. Las conversaciones fueron escalando en intimidad. Pasamos de los cumplidos sobre mi aspecto a confesiones sobre nuestros anhelos más profundos. Él me preguntaba por mis proyectos de arquitectura abandonados, por los libros que leía, por la música que me hacía vibrar. Eran preguntas que Carlos no me había hecho en años, quizás nunca. Con Adrián, yo no era solo una esposa, era una mente, un alma con texturas y pliegues que él parecía disfrutar explorando. Me sentía desdoblada, como si durante el día fuera una versión gris y funcional de mí misma, y por la noche, a través de sus palabras, recuperara todos mis colores. La conexión era puramente emocional, un tejido de palabras y anhelos compartidos, pero su intensidad era tan real que a veces sentía su presencia en la habitación, más tangible que la del hombre que dormía a mi lado. Este mundo secreto nocturno comenzó a envenenar mis días. La paciencia que tenía con Carlos se evaporó. Su silencio, que antes era una costumbre, ahora me parecía una agresión. Cada uno de sus gestos prácticos, como arreglar el grifo que goteaba o asegurarse de que mi coche tuviera gasolina, me parecían insignificantes, casi insultantes, comparados con la profundidad emocional que Adrián me ofrecía cada noche. El apartamento, nuestro hogar, se transformó en un escenario de mi hipocresía. Empecé a provocar pequeñas discusiones, a criticar sus costumbres, a construir un muro entre nosotros para justificar la distancia que yo misma estaba creando. Lo estaba convirtiendo en el villano de una historia que solo yo conocía, para poder ser la víctima que merecía ser rescatada. Una mañana de sábado, ocurrió algo que me descolocó por completo. Carlos se levantó antes que yo y me trajo el café a la cama. No era un café cualquiera, sino uno de esa pequeña cafetería artesanal que me encantaba y que quedaba lejos de casa. Recordé que decías que este te daba energía para todo el día, dijo con una media sonrisa, una que no había visto en mucho tiempo. Esperaba que ese gesto me conmoviera, que me hiciera sentir un destello del amor de antes, pero lo que sentí fue una oleada de irritación y culpa tan intensa que me quemó por dentro. Era como si su amabilidad fuera un foco de luz brillante apuntando directamente a mi traición. Le di las gracias con una frialdad que me sorprendió a mí misma, y me levanté de la cama, dejando que el café se enfriara sobre la mesita, como si fuera una prueba de un crimen que no podía soportar mirar. Adrián, sin saberlo, se estaba convirtiendo en el arquitecto de mi realidad paralela. Sus mensajes eran los planos de un mundo donde yo era constantemente admirada y comprendida. Si estuvieras conmigo, te llevaría a ver esa exposición de la que hablaste, escribía. Carlos no sabe la suerte que tiene de dormirse a tu lado cada noche. Estas palabras eran un veneno dulce que yo bebía a sorbos. Empecé a imaginarme esa otra vida, a decorarla con detalles, a sentirla más real que mi propio matrimonio. La adicción ya no era solo a sentirme deseada, sino a la fantasía de escape, a la posibilidad de una existencia donde no tendría que enfrentarme al vacío de la mía. Adrián me ofrecía un refugio perfecto, y yo me escondí en él sin pensar en que los refugios construidos con mentiras siempre acaban por derrumbarse. La culpa, sin embargo, es un ente físico. Se me instaló en el pecho, una presión constante que a veces me dificultaba respirar. Empecé a evitar la mirada de Carlos, porque temía que en mis ojos pudiera leer la verdad de mis noches en vela. Nuestra ya escasa intimidad física desapareció por completo. Cualquier intento suyo de acercamiento era recibido con una excusa, un «estoy cansada» o un «me duele la cabeza». La cama se convirtió en un territorio dividido por una frontera invisible y gélida. Él en su lado, yo en el mío, con el móvil bajo la almohada como si fuera un arma o un amuleto. Me preguntaba si él notaba el abismo que se había abierto entre nosotros, pero su aparente indiferencia solo servía para alimentar mi resentimiento y justificar mi engaño.
Una noche la conversación con Adrián dio un giro peligroso. Me muero de ganas de verte, Elena, de hablar contigo sin una pantalla de por medio. El corazón me dio un vuelco. La idea era a la vez aterradora y profundamente seductora. La línea que yo misma había trazado entre una traición emocional y una física comenzó a desdibujarse. Durante horas fantaseé con la posibilidad. Imaginé el lugar, la conversación, la tensión de estar frente a él. Planeé las mentiras que le diría a Carlos. Una reunión de trabajo, una cena con una amiga. El mero hecho de planificarlo me hizo sentir sucia, pero también me provocó un subidón de adrenalina que no había sentido en una década. Estaba jugando con fuego, consciente de que podía quemarlo todo, pero una parte de mí, la parte que se sentía muerta, quería ver las llamas. El peligro se materializó una madrugada. Estaba tan absorta en un intercambio de mensajes con Adrián, sonriendo como una idiota en la oscuridad, que no me di cuenta de que Carlos se había despertado. Se movió en la cama y preguntó con voz ronca: «¿Qué pasa? ¿No puedes dormir?» El pánico me heló la sangre. Apagué la pantalla del móvil de un manotazo, como si quemara. No, es solo insomnio. Estaba leyendo las noticias. Mentí, con el corazón martilleándome en la garganta. Se quedó mirándome un instante, con los ojos entrecerrados por el sueño, y yo contuve la respiración, segura de que me había descubierto. Pero él simplemente murmuró un «intenta dormir». Se dio la vuelta y volvió a dormirse. El alivio fue tan intenso que casi me desmayó. Pero esa noche, por primera vez, la excitación dio paso al miedo puro. El desgaste de la doble vida comenzó a pasarme factura. Estaba permanentemente agotada, irritable y paranoica. Las ojeras bajo mis ojos eran la prueba visible de mis secretos. A veces, en la ducha, me apoyaba en la pared y dejaba que el agua se mezclara con mis lágrimas, llorando por la mujer en la que me había convertido. Me miraba en el espejo y no reconocía a la persona que me devolvía la mirada. ¿Quién era esa mujer con los ojos tristes y la sonrisa falsa? ¿En qué momento había decidido que la solución a mi soledad era cavar un abismo aún más profundo? Estaba atrapada entre la adicción a la adrenalina que me proporcionaba Adrián y el peso insoportable de la mentira que sostenía cada día con Carlos. Mi mente se había convertido en un tribunal donde yo era a la vez fiscal, abogada, defensora y acusada. Buscaba justificaciones para mis actos con una desesperación febril. Carlos se lo ha buscado con su indiferencia, me decía. Esto no es una infidelidad real, son solo palabras. Pero en el silencio de mi conciencia, sabía que me estaba engañando a mí misma. Sabía que cada mensaje era una deslealtad, que cada sonrisa secreta era una piedra más en el muro que me separaba de mi marido. La verdad era simple y brutal. Estaba traicionando al hombre que, a pesar de todo, era mi compañero de vida, y lo estaba haciendo por la vanidad de sentirme vista, por un puñado de palabras bonitas enviadas por alguien que no arriesgaba absolutamente nada. Esa noche, el insomnio fue diferente. No era la excitación de esperar un mensaje, sino el peso aplastante de mi propia farsa. Daba vueltas en la cama, sintiéndome una extraña en mi propia casa, en mi propia vida. Una paranoia helada se apoderó de mí. ¿Y si Carlos alguna vez necesitaba mi teléfono? ¿Y si veía una notificación por accidente? La idea de que Adrián me escribiera y Carlos lo viera me aterrorizó. Necesitaba borrar cualquier rastro, cualquier evidencia. Pero Adrián no estaba en mi teléfono. Estaba en el suyo, como un contacto frecuente. La única manera de asegurarme era... La idea cruzó mi mente, vil y necesaria. Tenía que coger su teléfono. Tenía que borrar cualquier rastro de mí misma, de mi veneno. Con un sigilo de ladrón me deslicé fuera de la cama. El suelo de madera estaba frío bajo mis pies. La luz de la luna iluminaba su silueta dormida, ajena a la traición que estaba a punto de cometer. Su teléfono estaba cargando en su mesita de noche. Mis manos temblaban mientras lo desconectaba. Sostenerlo se sentía como una violación profunda, un acto de profanación de su confianza, de lo poco que quedaba de ella. Mi objetivo era simple: buscar el nombre de Adrián en sus aplicaciones de mensajería y borrar cualquier posible conversación que hubieran tenido sobre mí. No buscaba descubrir nada sobre él, solo quería protegerme, enterrar mi crimen más profundamente. Era un acto de puro y egoísta instinto de supervivencia. Abrí su aplicación de mensajes, con el corazón en la boca. No busqué el nombre de Adrián. Lo primero que vi fue una conversación abierta con su hermana, Laura. Mi nombre aparecía en la última previsualización. La curiosidad, esa bestia insaciable, me venció. Abrí el chat. Y entonces, mi mundo se detuvo. Leí mensajes de las últimas semanas, un monólogo de su desesperación silenciosa. No sé qué más hacer, Lau. Siento que la estoy perdiendo. Cada día está más lejos. Y entonces, el golpe final,
el que me partió el alma en dos. Le he comprado unos billetes para un viaje sorpresa a Oaxaca, para intentar recordarle cómo éramos antes, para que se acuerde de mí. No era un monstruo indiferente. Era un hombre asustado, que luchaba por mí en silencio, con las únicas herramientas que conocía. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El teléfono se resbaló de mis dedos y cayó sobre la alfombra con un ruido sordo. El hombre que yo había pintado como un villano frío y distante, el culpable de mi infelicidad, no existía. En su lugar, había un hombre vulnerable, lleno de miedos, que me amaba de una forma tan torpe y silenciosa que yo había sido incapaz de verla. Las palabras elocuentes y seductoras de Adrián se convirtieron en ceniza en mi memoria, baratas, huecas, una imitación fraudulenta de una emoción real. El flirteo prohibido que me había hecho sentir viva ahora se revelaba como lo que siempre fue, un veneno que yo misma había decidido inyectar en las venas de mi matrimonio, buscando fuera la validación que era incapaz de ver dentro. Volví a colocar el teléfono en su sitio, moviéndome como un autómata. Regresé a la cama y me tumbé de espaldas, mirando el techo que no podía ver en la oscuridad. El aire de la habitación se sentía denso, irrespirable. La respiración acompasada de Carlos ya no era el sonido de la indiferencia. Era el latido de un corazón que sufría en silencio, un dolor que yo, en mi egoísmo, no solo había ignorado, sino que había despreciado. Mi propia angustia cambió de forma. Ya no era la frustración de no ser vista, sino la culpa devastadora de haber sido ciega. La pregunta que me había atormentado durante meses cambió radicalmente. Ya no era ¿por qué él no me ve?, sino ¿cuándo demonios dejé yo de mirarlo a él? Al día siguiente, me moví por la casa envuelta en una niebla de vergüenza. Cada objeto, cada rincón, parecía un testigo mudo de mi engaño. Lo primero que hice, con manos temblorosas pero con una determinación helada, fue tomar mi teléfono, abrir la conversación con Adrián y bloquear su número. No hubo un mensaje de despedida, ni una explicación. Simplemente lo borré de mi vida digital, un acto quirúrgico para extirpar un cáncer que yo misma había alimentado. El silencio de mi teléfono durante el resto del día fue ensordecedor, pero por primera vez en semanas, fue un silencio que se sintió limpio. Miraba a Carlos mientras desayunaba, mientras se preparaba para ir a trabajar, y buscaba desesperadamente en su rostro al hombre de los mensajes, al hombre que tenía miedo de perderme, y lo encontré en sus pequeños gestos, en su mirada cansada, en su silencio lleno de cosas que no sabía cómo decir. Esa noche, la rutina amenazó con imponerse una vez más. Llegó la hora de dormir, y las palabras que tanto temía llegaron puntuales. «Buenas noches», dijo Carlos, y su cuerpo comenzó a girar para darme la espalda, como siempre. El pánico se apoderó de mí. Si lo dejaba girarse, si permitía que el silencio se instalara de nuevo entre nosotros, sentía que lo perdería para siempre, que el abismo sería ya insalvable. Un impulso nacido de la desesperación y el arrepentimiento me obligó a actuar. Antes de que completara su giro, antes de que la frontera invisible se levantara entre nosotros, estiré la mano y toqué su hombro. Fue un contacto mínimo, apenas un roce, pero en el silencio de nuestra habitación se sintió como un grito. Se detuvo a medio giro, y lentamente se volvió hacia mí. Su rostro era un mapa de confusión. Podía ver la pregunta en sus ojos. ¿Qué pasa? Quise hablar. Quise confesarlo todo, vomitar el veneno de mi secreto, arrodillarme y pedirle perdón. Pero las palabras no salieron. Estaban atrapadas en mi garganta, ahogadas por la magnitud de mi vergüenza. ¿Cómo podía explicarle que había buscado en otro hombre lo que él me estaba ofreciendo en silencio? ¿Cómo podía admitir mi ceguera, mi egoísmo? Así que, en lugar de hablar, hice lo único que mi cuerpo roto me permitió hacer. Me acerqué y lo abracé. No fue un abrazo casual, sino uno desesperado, aferrándome a él como si mi vida dependiera de ello, enterrando mi rostro en su pecho. Era una disculpa, una súplica y una promesa, todo en un solo gesto silencioso. El viaje sorpresa a Oaxaca se materializó 2 semanas después. No fue una solución mágica, ni una segunda luna de miel. Los primeros días fueron de una torpeza dolorosa. Éramos 2 extraños que compartían una historia, caminando por calles coloridas con un fantasma invisible entre nosotros, mi secreto. No intentamos encontrar a la pareja joven y despreocupada que habíamos sido. Esa pareja había muerto por mi culpa. En su lugar, lejos de la rutina que nos había asfixiado, empezamos a conocernos de nuevo. Las conversaciones regresaron, pero eran diferentes. Lentas, vacilantes, llenas de pausas. Hablábamos de miedos, de sueños olvidados, de las personas en las que nos habíamos convertido sin darnos cuenta.
Fue un proceso de excavación arqueológica, de quitar capas de silencio y resentimiento para ver qué quedaba debajo. Nunca le conté lo de Adrián. Mi secreto se convirtió en mi penitencia, una cicatriz interna que llevaré siempre conmigo para recordarme lo frágil que es la confianza y lo ciegos que podemos volvernos. Nuestra relación no volvió a ser la que era. Se transformó en algo distinto, algo más sobrio, más consciente, y por ello, infinitamente más valioso. La reconstrucción no fue un regreso al pasado idílico, sino la construcción de unos cimientos nuevos sobre un terreno que había temblado. Aprendimos a hablar de nuevo, pero sobre todo, aprendimos a escuchar el silencio del otro. Y en esa dolorosa travesía, descubrí la lección más importante de mi vida, que el verdadero peligro no reside en el deseo que llama desde el exterior, sino en nuestra incapacidad para oír el amor que, pacientemente y en susurros, sigue intentando sobrevivir dentro de nuestra propia casa. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier secreto. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor todo lo ve si ustedes también creen que a veces solo necesitamos aprender a mirar de nuevo.